Hola a toda la audiencia. Qué gusto que nos acompañen en un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de textos que, siendo completamente honesta, a primera vista podrían desconcertar a cualquiera. Sí, totalmente. Pueden ser un poco abrumadores. Porque estamos hablando de fuentes verdaderamente ancestrales, específicamente fragmentos del Humash, que es básicamente la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 29 del libro del Éxodo, en una porción que se conoce como Parashat Tetzaveh. Así es. Ahora, debo confesar algo a quienes nos escuchan. Cuando uno se topa con estos pasajes por primera vez, da la impresión de estar leyendo un manual antiquísimo y bastante extraño de anatomía y carnicería. Sí. Suena muy gráfico. Habla de litros de sangre, de grasa, de cortar partes muy específicas de animales. Pero les prometo que debajo de toda esa descripción tan gráfica se esconde algo absolutamente fascinante. Nuestra misión en esta inmersión es justamente decodificar toda esa simbología oculta. Y es un contexto que vale la pena aterrizar desde el primer momento. Lo que estamos leyendo aquí, aunque suene a manual de sacrificios, es en realidad la coreografía exacta de una ceremonia de investidura. Ok. Es la consagración de Aarón y sus hijos como los primeros sacerdotes de la historia de este pueblo. Es muy fácil perderse en el qué de las instrucciones, ¿verdad? Claro, en los recortes, la sangre, los animales. Exactamente. Pero cuando damos un paso atrás y analizamos el porqué detrás de cada una de estas acciones físicas, lo que se revela frente a nosotros es un tratado psicológico y espiritual verdaderamente profundo sobre lo que significa asumir una responsabilidad mayúscula. Me encanta ese enfoque. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar todos estos órganos, esta sangre y estos movimientos físicos tan particulares de un rito milenario para descubrir qué nos gritan hoy en día sobre la dedicación total, el peso del liderazgo y, sobre todo, la pureza de intención. Perfecto. Estoy listo. A ver, vamos a desmenuzar esto. Empecemos por un detalle que me pareció una locura. El texto describe el sacrificio de un segundo carnero. Ajá. Y la instrucción es tomar su sangre y untarla en lugares sumamente precisos del cuerpo de Aarón y sus hijos. Específicamente, el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Así es, una selección muy particular. Y además, uno de los comentaristas medievales más brillantes, Rashi, que básicamente es el decodificador principal de estos textos, especifica que esto no iba en cualquier parte de la oreja. No, iba directamente en el cartílago medio. Es de una precisión anatómica que raya en lo obsesivo. Lo fascinante aquí es el simbolismo que esconden estas extremidades específicas. Definitivamente no es una selección aleatoria del texto. Al marcar la oreja, la mano y el pie de la parte diestra, que en esta tradición antigua es considerada la más representativa y fuerte del cuerpo humano, lo que se está haciendo es consagrar el cuerpo entero de manera simbólica. O sea, estás marcando literalmente los puntos finales. Exacto, los extremos físicos del individuo. Pero, como bien decías, esto va muchísimo más allá de una simple lección de anatomía. Está mapeando un estado mental. Espera, entiendo perfecto la conexión con la oreja y la mano, pero ¿por qué marcar el pie y no, por ejemplo, los ojos? Es una gran pregunta. Digo, si estamos hablando de alguien que va a guiar a toda una nación, ¿no es la visión, el ver a futuro, la cualidad más importante para un líder? Se me hace curioso que se enfoquen en el pie. Es una excelente objeción. Y la respuesta tiene todo que ver con el pragmatismo de esta tradición. La visión es crucial, sí. Pero una visión sin acción se queda en simple fantasía. Claro. En el pensamiento judío existe un concepto fundamental llamado Naaseh Benishma, que se traduce literalmente como haremos y escucharemos. Haremos y escucharemos. Es una declaración histórica de compromiso total. La oreja marcada representa esa disposición absoluta a escuchar los mandamientos y las necesidades del pueblo. Ok, tiene sentido. Pero las manos y los pies representan la acción pura y dura. El trabajo físico, el comportamiento diario, el caminar por el sendero correcto y ensuciarse los zapatos. Al marcar el pie y no el ojo, el texto le está diciendo al líder, tu trabajo no es solo contemplar el horizonte, es dar el paso terrenal para llegar ahí. O sea, es la anulación total de la hipocresía. Totalmente. Fíjate qué potente, porque hoy en día cuántas veces no vemos figuras públicas o incluso directivos en empresas que escuchan una cosa,
prometen otra, pero caminan en una dirección completamente opuesta. Es un problema de todos los días. Es como un ancla psicológica brutal. Cada vez que este sacerdote escuchaba algo, cada vez que agarraba un objeto, cada vez que daba un paso, la marca física le recordaba ese pacto de congruencia. Así es. Pero bueno, la experiencia de este ritual no terminaba ahí en la sangre. De hecho, se volvía mucho más interactiva. Hay una coreografía que me dejó pensando muchísimo. Ah, la parte de las ofrendas. Sí. El texto describe cómo se tomaba la grasa del animal, el muslo derecho y 3 tipos súper específicos de pan sin levadura de una canasta. Una hogaza normal, una torta amasada con aceite y una oblea delgadita. Ajá. Todo este combo se colocaba directamente sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos. Y la mecánica de lo que sucede justo después es bastante inusual, casi como una danza. Rashi detalla algo bellísimo sobre la interacción entre Moshe, o Moisés, que era quien estaba oficiando el ritual en ese momento de transición, y Aarón junto con sus hijos. ¿Qué era exactamente lo que hacía? Moshe no tomaba las ofrendas de las manos de ellos para presentarlas al altar. Lo que hacía era colocar sus propias manos por debajo de las manos de ellos. Sosteniéndolos. Exacto, sosteniéndolos. Y juntos mecían la ofrenda. Es una imagen súper poderosa. El líder actual, el veterano, sosteniendo físicamente las manos de los futuros líderes, guiando su movimiento para que aprendan a cargar el peso. Y ese movimiento tiene un nombre, se llama tenufá, que es un movimiento de vaivén. Básicamente movían todo este paquete hacia arriba, hacia abajo y luego hacia los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Hacia todas direcciones. Si conectamos esto con el panorama general, el significado teológico y práctico es inmenso. Al mover la ofrenda en todas las direcciones tridimensionales posibles, se está haciendo una declaración fundamental. Se está ofreciendo esto a una divinidad que llena absolutamente todo el universo, Que está en todas partes. que está presente en cada rincón del espacio y del tiempo, no solo en el altar de enfrente. Y hay otra perspectiva interesantísima aquí. A ver, cuéntame. Según la Kabbalah, que para ponerlo en términos sencillos es la tradición mística y esotérica judía, este vaivén específico tiene una doble función cósmica. Por un lado, hace emanar del cielo todo tipo de cosas buenas y bonanza hacia la tierra. Ajá. Y por el otro, funciona como un escudo que frena cualquier energía negativa, castigos o vientos dañinos que pudieran afectar a la comunidad. O sea que, viéndolo desde una óptica de liderazgo moderno, al moverlo en todas direcciones, es como si estuvieran reconociendo que el poder o la responsabilidad no reside estáticamente en ellos o en su oficina. Exactamente el punto. Psicológicamente, este ejercicio físico de mirar hacia todos lados obligaba al nuevo líder a reconocer su entorno 360. Es entender que una decisión que tomas aquí afecta hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba y hacia abajo. Es una conciencia espacial y moral completa. Y un dato cultural buenísimo para quienes conocen un poco de las festividades actuales. De aquí es exactamente de donde surge ese famoso ritual que se hace en la festividad judía de Sukkot con el lulab. Esas ramas que se agitan en las 6 direcciones. Exacto. Es increíble ver la semilla histórica de una práctica que sigue viva miles de años después. Pero pasando a otra parte visceral del texto, hay algo que llama demasiado la atención. Se ordenaba quemar en el altar partes muy específicas del animal. Las partes internas. Sí, el rabo ceboso, el lóbulo del hígado y los 2 riñones con la grasa que los recubre. Uno lee esto hoy en día y lo primero que piensa es, ¿por qué los riñones y no el corazón o el cerebro? Es una observación clave, porque nuestra mentalidad moderna asocia las emociones con el corazón y el intelecto con el cerebro. Totalmente. Pero aquí es donde el contexto cultural antiguo lo cambia todo. En la medicina y la psicología de aquella época, la anatomía se entendía de una forma muy ligada a la moralidad. ¿Ok? Rashi cita textos poéticos, como los Salmos, para explicar que los riñones eran vistos anatómica y espiritualmente como el órgano donde se brinda consejo al ser humano. Se brinda consejo. Sí. Eran considerados en esencia la brújula moral de la persona, la fuente de la intuición ética, especialmente durante las horas de la noche cuando la mente racional descansa. La brújula moral en los riñones. O sea, hoy decimos, sigue a tu corazón. Y en la antigüedad básicamente decían, consulta tus riñones. Está increíble el concepto. Cambia por completo la lectura de ese sacrificio, ¿no? Por completo.
Lo que estás haciendo al quemar esto es entregar en el altar aquello que dirige tus impulsos éticos más profundos, sometiendo tu propia moral a un estándar más alto. Y todo esto venía de un carnero en específico, el segundo carnero que menciona el texto. Se le llama el carnero de las Miluim. Así es. ¿Qué significa esa palabra exactamente? Porque entiendo que no es solo un nombre al azar, tiene un significado doble que conecta todo esto. La palabra hebrea miluim se traduce comúnmente en las Biblias como iniciación o investidura, refiriéndose obviamente a la entrada de los sacerdotes a su nuevo cargo. Ajá. Pero la raíz de esa misma palabra significa perfección o completud, y esto nos da una clave teológica preciosa. Este carnero en particular era técnicamente clasificado como una ofrenda de paz. Conocida en hebreo como shelamim, si no me equivoco. Exactamente, shelamim. El propósito de un shelamim es, de manera muy literal, traer paz y armonía a todas las partes involucradas. Trae paz al altar y a lo divino, trae paz al sacerdote que realiza el servicio y trae paz a los dueños que trajeron la ofrenda. Era un acto de armonía absoluta que sellaba la perfección de ese momento de transición. Y si lo aterrizamos a algo práctico, es una lección tremenda sobre cómo asumir el poder. Es como si el texto nos dijera que la iniciación de un verdadero líder no puede darse a través del conflicto, pisando a otros o generando tensión. Sino únicamente a través de una búsqueda activa de paz. De paz y completud para todos en la organización o en la comunidad. Ahora, hablando de asumir ese rol, el texto da un giro interesante hacia algo muy tangible que usamos todos los días. La ropa. La ropa. Hay instrucciones sumamente estrictas sobre las vestiduras sagradas de Aarón. El texto manda que, cuando llegue el momento del relevo generacional, estas vestiduras deben ser pasadas a sus hijos, a su sucesor, que en este caso sería Eleazar. Así es. Y el nuevo líder no solo debía ponérselas, debía ser ungido en ellas y llevarlas puestas durante un periodo de 7 días consecutivos antes de empezar a oficiar formalmente. La unción con aceite en este paso es un acto profundamente transformador. Rashi nos explica que el verbo hebreo usado para esta unción no solo se refiere a embarrar aceite físico, sino que conlleva el significado intrínseco de investir con grandeza y autoridad a la persona. Ojo, grandeza no como vanidad, supongo. No, para nada. No se trata de engrandecer el ego o la vanidad del individuo, sino de hacerle sentir físicamente el inmenso peso y la responsabilidad del liderazgo ante su comunidad y ante lo divino. Tiene sentido. Y los 7 días consecutivos no son accidentales. Representan un ciclo completo de tiempo, una semana entera. Es un periodo de transición estricto donde el nuevo líder debe habituarse a la carga de esa nueva identidad. Fíjate que eso me recuerda mucho al famoso síndrome del impostor que sufren las personas cuando asumen un cargo directivo. No es nada más ponerte el gafete, el traje o el uniforme y ya empezar a dar órdenes al día siguiente. Tienes que habitar el rol. El texto exige vivir en ese uniforme, dormir en esa realidad hasta que verdaderamente entiendas lo que significa y la ropa se vuelva tuya. Y esta exclusividad y peso de liderazgo se reflejaba también en algo tan básico como la hora de la comida. Ah, el banquete de iniciación. Sí, hay un banquete descrito en el texto, pero es un banquete con derecho de admisión sumamente reservado. La carne de este carnero de iniciación y el pan de la canasta debían cocerse en un lugar sagrado y comerse exclusivamente a la entrada de la tienda de la cita. Y hay una regla inquebrantable en esa comida que marca un límite social y espiritual muy claro. El texto es enfático. Ninguna persona ajena a la familia sacerdotal, lo que el texto llama un zar o alguien de fuera, podía comer de este banquete. ¿Y la razón que da el texto? Porque es sagrado. Las fuentes exegéticas explican que consumir esta ofrenda tenía un propósito de purificación interna. Ayudaba a los sacerdotes a purificar su estado anterior de alienación, es decir, los separaba definitivamente de su vida profana o común previa, preparándolos desde adentro hacia afuera para su nueva santidad. Era literalmente una comida que transformaba su estatus. Absolutamente. O sea, literal, la regla era, te lo comes hoy con tu equipo más íntimo o se quema. Porque el texto dice que si llegaba a sobrar algo de carne o pan hasta la mañana siguiente, no se podía guardar en la alacena ni regalar a los vecinos, tenía que quemarse en el fuego. Nada de guardarlo en un tupper para el resto de la semana. Nada de recalentado sagrado, exacto. Siento que esto te obliga psicológicamente a estar presente en ese momento de consagración, consumiendo lo que necesitas hoy, sin aferrarte al pasado.
Es un ejercicio de presencia absoluta. Pero bueno, si purificar a las personas y su dieta tiene todo el sentido del mundo, aquí es donde se pone muy interesante el texto. El último paso de esta inversión nos habla de purificar un objeto inanimado. El altar. Se ordena ofrecer un novillo diario, también durante 7 días, para expiar y santificar el altar. Y esto a cualquiera le genera un cortocircuito mental, porque un bloque construido de madera, metales y piedra necesita ser expiado o perdonado. Claro, no es un humano que comete pecados. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos la integridad, no solo de las personas, sino de los espacios físicos y las instituciones. El Midrash Torat Kohanim, que es una recopilación antigua de interpretaciones rabínicas, aborda exactamente esta duda lógica. ¿Y qué explicación dan? La explicación que ofrecen es doble. Primero, el altar debía ser limpiado de su estado profano anterior. Antes de ser un altar sagrado, esos materiales eran simples elementos terrenales sin propósito superior. Ok, ¿una transición de uso? Pero la segunda razón es la que resulta fascinante desde una perspectiva ética moderna. El altar debía expiar por la posibilidad remota de que, durante la colecta masiva de materiales para construir el tabernáculo, alguien hubiera donado un objeto robado o adquirido de forma deshonesta. Wow, está cañón eso. Imagínate el nivel de escrutinio moral. Imagínate aplicar esa lógica hoy en día. Pensemos en las cadenas de suministro de las grandes corporaciones o en la construcción de proyectos de infraestructura masivos. El texto básicamente está diciendo que si los cimientos de tu gran proyecto están construidos sobre explotación, robo o corrupción, por más mínima que sea, toda la empresa queda espiritualmente vacía e inválida. Es una preocupación obsesiva para garantizar que ni un solo clavo, ni un gramo de oro tuviera un origen ilícito. Es buscar la integridad absoluta del espacio. Y hay un detalle visual que aporta Rashi sobre cómo se purificaba este altar que me voló la cabeza. Dice que todas las unciones con el aceite sagrado sobre el altar no se hacían como pintando una pared, de arriba a abajo. No, se hacían trazando una forma muy específica. Daba la transición definitiva de ese objeto hacia la esfera de lo sagrado. Y el clímax de este proceso metódico de 7 días es el estatus final que adquiere el altar. El texto dice explícitamente que se vuelve sacrosanto, que es el nivel más alto y concentrado de santidad posible. ¿Y qué significa eso en la práctica legal del templo? Rabbi Akiva, uno de los sabios más grandes citados a nuestras fuentes, lo explica de una manera muy gráfica. Básicamente, cualquier cosa que haga contacto físico con el altar se vuelve sagrada de forma automática. Se vuelve contagioso. Exacto. El altar adquiere tanto poder, tanta fuerza de consagración, que incluso tiene la capacidad de validar ofrendas que, por algún tecnicismo o accidente, se hayan vuelto inválidas dentro del patio del templo. O sea, siempre y cuando la ofrenda fuera originalmente válida y apta antes de entrar al recinto, si algo salía mal después por error humano, el simple toque con este altar purificado la rescataba. Así de poderoso era. El altar se convierte en una especie de imán superpoderoso de santidad que contagia de manera positiva todo lo que lo toca. Es una idea hermosa. Sin duda lo es. Pues bueno, ha sido un recorrido bastante intenso por un texto que al principio nos parecía indescifrable o exclusivo para historiadores. Hagamos una recapitulación rápida para quienes nos escuchan. Me parece excelente. Lo que vimos hoy, escondido debajo de este rústico manual de anatomía, sangre y sacrificios, es en realidad un mapa atemporal sobre la integridad total. Nos habla de alinear físicamente lo que escuchamos con lo que hacemos y hacia dónde caminamos. Nos recuerda la necesidad de honrar esa brújula moral interna que los antiguos ubicaban sabiamente en los riñones. Y quizá lo más retador para nuestra época, nos enseña sobre la importancia crítica de purificar no solo a las personas, sino de auditar éticamente los espacios, las empresas y las instituciones que habitamos para asegurar que no haya el más mínimo rastro de corrupción en sus cimientos. Y creo que la gran lección con la que podemos ir cerrando es precisamente esa idea del altar contagioso del que hablábamos. Totalmente de acuerdo. Nos recuerda que la verdadera dedicación, cuando es genuina e íntegra, transforma irremediablemente el entorno. Un líder o una persona verdaderamente consagrada a su propósito, al igual que ese altar, tiene el poder de elevar a quienes le rodean. Un compromiso puro no se queda aislado en una burbuja, afecta, valida y santifica todo lo que entra en contacto con él. ¡Qué gran manera de aterrizar la idea! Y justo para despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una reflexión
que expande un poco todo esto que acabamos de platicar. Imaginen el siguiente escenario. A ver. Si hoy en día tuviéramos que diseñar un ritual de consagración, pero para quienes asumen los roles de mayor responsabilidad en nuestra sociedad moderna, llámese presidentes, directores de empresas multinacionales o jueces supremos. Ajá. ¿Qué partes de su cuerpo o qué objetos de su día a día exigiríamos que fueran simbólicamente marcados para garantizar una integridad absoluta y recordarles constantemente el peso inmenso de sus decisiones? ¿Qué pregunta tan profunda? Piénsenlo, porque la respuesta dice mucho de lo que valoramos hoy. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis profundo. Nos vemos en la próxima inmersión.